Y mientras que los niños están yendo a clase, voy a pedir si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice así: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó a un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Quisiera titular el mensaje de hoy: límpiame. El mensaje de hoy no se trata de higiene personal ni mantenerse saludable. Aunque las manos sucias son una de las formas más rápidas de propagar gérmenes e infecciones, los gérmenes están en todas partes. Residen en nuestro intestino, piel y cada superficie que tocamos. Muchos gérmenes no son todos malos. Necesitamos algunos para mantenernos saludables y nuestro sistema inmunológico fuerte. Sin embargo, la mayoría de las infecciones se transmiten a través del contacto de las manos. Y no sé si han notado, cuando entras en el baño público o en un restaurante o en el hospital, mirarás los rótulos de la importancia de lavarse las manos y cómo deben lavarse las manos. Hoy especialmente entendemos la importancia de lavarnos la mano. Pero ¿cómo te sentirías si fueras a un hospital y cuando tu médico está a punto de examinarte, notas que sus manos están llenas de sangre y cubiertas y sucias y no está usando guantes? ¿Cómo reaccionarías? Algunos dirían: ni te atreves a tocarme. Lávate las manos. Pero créalo o no, hace 150 años atrás, los médicos no sabían que las manos sucias propagaban infecciones. Los mejores hospitales perdían a 1 de cada 6 mujeres después del parto por lo que llamaban fiebre puerperal. Y la rutina diaria de un médico comenzaba en la sala de disección, donde realizaban las autopsias. De allí iban al hospital a examinar a las futuras madres sin lavarse las manos. Tocaban a cuerpos, operaban a los muertos y luego tocaban a los bebés. Y un médico, Ignaz Semmelweis, fue el primer hombre en asociarse en no lavarse con la infección y la muerte resultante. Él lavaba sus manos con una solución de cloros antes de examinar a las futuras madres. Después de 11 años de práctica, sus casos de mortalidad eran solo de 1 en 50, cuando anteriormente era 1 en cada 6. Pero a pesar de su éxito, se pasó la vida discutiendo en vano con sus compañeros. Aunque dio muchas conferencias y explicaba su razón en por qué debían de lavar sus manos,
Los médicos y los parteras habían estado dando a luz por años sin lavarse las manos. ¿Por qué los vamos a lavar las manos hoy? Y ningún médico les haría cambiar de mentalidad, aunque tuvieron la evidencia delante de ellos. Eso parece increíble hoy en día, como algunas personas podrían pensar que no era importante lavarse las manos. Sin embargo, hay un paralelo espiritual. Millones de personas están contaminadas espiritualmente, cubiertos con años de pecados, pero sin darse cuenta de su necesidad de limpieza. Todos los días ellos viven sus vidas contaminadas con el pecado, y como siempre lo han hecho, y porque todavía están con vida y nada le ha pasado, no piensen que hay una necesidad para limpiarse. Si les preguntas a una persona así, ¿por qué Dios debería dejarte entrar en el cielo? Escucharías respuestas como: porque soy una buena persona. Los médicos que negaron la conexión entre sus manos sucias y la infección de sus pacientes necesitaban un microscopio para ver la bacteria que causaban la infección. Un pecador que no ve su necesidad de limpieza necesita la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para abrirle los ojos de su necesidad ante un santo Dios. Una vez que ve su gran necesidad, y una vez que ve que está cubierto de pecado, una vez que ve que está sucio, el pecador puede venir a Jesús para limpiarse. Y solo Jesucristo puede limpiar al impuro. Y hoy vamos a leer acerca de un hombre que es considerado impuro. Y en nuestro texto vemos cómo Jesús escucha la petición de este hombre impuro y cómo Jesús responde a su petición. Y hoy en esta mañana quiero que vean una petición de limpieza de un hombre impuro. Nuestro texto comienza en el versículo 12 diciendo: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo. No sabemos en qué pueblo estaba Jesús cuando ocurrió este milagro. Lucas solo dio la ubicación, un pueblo. El foco no está en un lugar, sino en una persona. Se presentó un hombre cubierto de lepra. Un hombre gravemente enfermo vino a Jesús. No tenemos nombre, antecedentes sobre su origen o edad. Lo que sabemos es su estado físico. Está cubierta de lepra. Recuerda, Lucas es un médico que describe a este hombre como un hombre cubierto. No es algo pequeño, es de cabeza hasta sus pies. La lepra en los tiempos bíblicos era algo terrible. No estamos seguros de qué era la lepra bíblica. Hoy la lepra se conoce como Hansen disease, pero la palabra lepra bíblicamente probablemente incluía varias enfermedades en la piel. El Dr. Alan Gillen explica que muchos han pensado que la lepra solo es una enfermedad de la piel. Sin embargo, se clasifica mejor como una enfermedad del sistema nervioso, porque la bacteria de la lepra ataca a los nervios. Sus síntomas comienzan en la piel y continúan en el sistema nervioso. Luego se propagan a otras partes como las manos, los pies y cara. Los pacientes con lepras experimentan desfiguración de la piel y los huesos, pero la mayor cantidad de deformidades se desarrollan a partir de la pérdida de la sensación del dolor debido a un daño extenso en los nervios. Escuchen, la lepra no es necesariamente solo su piel, pero con el nervio. No pueden sentir. Por ejemplo, cuando alguien es ciego, no puede ¿qué? Cuando alguien es sordo, no puede.
Cuando alguien tiene lepra, no puede sentir. Las partes infectadas de su cuerpo se adormecen y eventualmente pierden toda sensibilidad. Por ejemplo, si un leproso durmiera junto al fuego, rodaría demasiado cerca del fuego y se quemaría el piel en la noche sin despertarse, porque no puede sentir el calor. En los países del tercer mundo, los animales salvajes a veces mastican a los leprosos dormidos sin que los leprosos se dieran cuenta. Así que un leproso no muere de la lepra, sino el daño hecho a su cuerpo porque no tiene sensibilidad en sus miembros. Pero cualquiera que fuera el caso de la lepra, daños en la piel o en el sistema nervioso, una vez que una persona la tiene, se consideraba incurable. Y los diagnosticados con lepra eran excluidos de la sociedad. En Levíticos capítulo 13, versículo 45 al 46, dicen estas palabras: la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que debería vivir aislado y fuera del campamento. Podemos imaginar la humillación y el aislamiento de la vida de un leproso. Ellos fueron excluidos de la sociedad porque se pensaba en ese momento que la lepra era altamente contagioso, que no fue el caso. Sin embargo, la frialdad dirigida a los leprosos no era simplemente por el miedo a la contaminación. La lepra representaba dos cosas. Los leprosos representaban que eran personas ritualmente impuros. No podían vivir, consagrarse con los limpios. Y segundo lugar, la lepra era un señal de la desaprobación de Dios. La gente asumió esta conclusión incorrecta porque personas como Miriam, no sé cómo decir este nombre, Gisia y Usías, habían sido juzgados por sus pecados y fueron castigados por Dios a través de la lepra. Por su desobediencia, Dios le castigó con lepra. La lepra era una enfermedad temida porque era una imagen del resultado ¿del qué? Del pecado. A esto se alude en nuestro texto por el hecho de que el leproso no pide curación. Escuchen, cuando este leproso llega a Jesús, no le pide que le sane, le pide para que le limpie, lo cual Jesús concede. Las palabras limpio, limpiado y purificado aparecen 3 veces en nuestro pasaje. Así que tener lepra significaba que estabas impuro por un pecado que cometiste o por uno que alguien más cometió en tu familia. Entonces, por el bien de la pureza ritual de la comunidad, cada vez que alguien con lepra entraba en un rango de la población normal, tenía que gritar las palabras impuro, impuro. Tenía que advertir a todo el mundo que estaba entrando el impuro. Piensa en cómo te sentirías gritando esto en público. ¿Qué tan humillante y degradante fue eso? Y para hacer el caso peor, porque no podían trabajar, eran conocidos como mendigos, rogando por ayuda. Piensen en cuántas personas pasarían junto a ellos. Pasaban gritando impuro, impuro, y rogaban por dinero, pidiendo por ayuda. ¿Y cuántas personas crees que pasaron delante de ellos y no le dieron nada? Para la época de Jesús,
las enseñanzas rabínicas habían empeorado aún más las cosas. Entre las 61 contaminaciones de las antigüedades leyes judías, la lepra ocupaba el segundo lugar en gravedad después de un cadáver. Para un judío, tocar a un leproso era casi como tocar a una persona muerta. Por tocar a un muerto o a un leproso, se te consideraba impuro. Un leproso no podía acercarse a menos de 6 pies de otro ser humano, incluyendo a su familia, y a menos de 150 pies de nadie cuando soplaba el viento. ¿Alguien le recuerda esto? COVID. Aquí lo agarramos nosotros. Cuando alguien tenía COVID era leproso. Era la distancia, 6 pies de distancia cuando alguien tenía lepra. Pero 150 pies cuando el viento está soplando. Porque recuerdan que la lepra era contagioso. Si el viento está soplando, nadie quiere recibirlo. Quédate donde estás. Los leprosos vivían en una comunidad con otros leprosos hasta que se curaban, o morían. Josefeo, el historiador, dijo que los leprosos eran tratados como si fueran en efecto hombres muertos. La sociedad miraba a un leproso como muertos que caminaban. Para los rabinos, curar a un leproso era tan difícil como resucitar a una persona de entre los muertos. La ley y el sacerdote no podían limpiar a un hombre. Solo podía determinar y declarar si estaban limpios o impuros. No tenían poder para cambiar la posesión de una persona ante Dios. En el Antiguo Testamento, solo 2 personas se habían curado de la lepra. Y también podemos incluir a Moisés cuando Dios le estaba demostrando su poder. Pero solo 2 personas tuvieron lepra y fueron sanados. Miriam, que tuvo lepra durante 6 días como castigo por hablar en contra del liderazgo de Moisés. Y se puede ver en Números capítulo 12. Y Naamán, general de los ejércitos de Armán. Y él fue sanado cuando obedeció la instrucción de Eliseo de lavarse 7 veces en el río Jordán. ¿Se recuerdan? Ahora escuchen bien. Esos son los únicos 2 personas que fueron sanados de lepra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En Israel no se había curado a un leproso desde hace 700 años. El último hombre que fue sanado fue Naamán. ¿Y quién sanó a Naamán? El profeta Eliseo. Para el pueblo judío, una de las señales del Mesías era que los leprosos serían sanados. Por lo cual, cuando Jesús manda un mensajero a Juan el Bautista, le dice: dígale a Juan el Bautista que ha llegado aquel que haría todas estas cosas. Y note lo que dice Jesucristo: los que tienen lepra son ¿qué? Sanados. Eso era la esperanza del Mesías. Eso era uno de los señales a saber que ha llegado el Mesías. Él sanaría a los ¿quién? A los leprosos. La buena noticia para este leproso era que el Mesías había llegado. Imagínense, mientras Jesús se dirige a Galilea, paró en un pueblo en el camino. Y allí está un hombre leproso que había sido marginado, vestido con ropa destrozada y con el rostro parcialmente cubierto. Y mientras una multitud estaba siguiendo a Jesús, él estaba parado en la esquina, en una distancia, apartado del pueblo, viendo a Jesús de una distancia. Quizás lo había visto enseñando. Tal vez escuchó los susurros de quienes lo rodeaban, señalando y diciendo:
este es el Jesús que sana a los enfermos. Probablemente escuchó de los milagros que Jesús hizo en otras ciudades. No sabemos cómo este hombre supo de Jesús. Solo sabemos que cuando él vio a Jesús, él dijo, yo tengo que ir ante él. Ningún leproso ha sido sanado desde la época de Eliseo. Sin embargo, Jesús era conocido por sanar a muchos enfermos, incurables. Su reputación se ha extendido por todas partes. Y yo supongo que este hombre pensó, si Jesús puede curar otras enfermedades, ¿por qué no puede sanar mi enfermedad? Si Jesús levantó a las personas que no podían caminar, ¿por qué Jesús no me puede curarme a mí? Por lo cual el leproso está luchando. ¿Voy ante Jesús o me quedo tal donde estoy? Pero acudir a Jesús en busca de sanidad es un riesgo en sí mismo. El leproso sería golpeado si no observe estrictamente las reglas de mantener su distancia de 6 pies de las personas limpias. Si no las personas te arrojarán tierras y piedras si estaba muy cerca. Pero él debe de arriesgarse. Si Jesús puede curarlo, debe arriesgarse a cualquier castigo, porque este puede significar que su vida va a cambiar. Que me peguen, pero que Jesús me sane. Así que ahora este hombre está gritando en alta voz, impuro, impuro, caminando hacia Jesús. Y yo más bien creo que este hombre no solo está caminando, yo creo que él está corriendo hacia Jesús, porque él sabe que su tiempo está corto. Yo me imagino que él está gritando y dice, impuro, impuro. Y la Biblia dice que se tiró a los pies. No, imagínense rápidamente. Ustedes son el multitud y Jesús está delante. Ustedes son limpios y llega un impuro. ¿Cómo responde? Mi querido hermano, si respondemos cuando los niños gritan y lloran, ¿cómo responderían cuando un impuro entra? Yo me imagino que algunas personas comenzaron a decirle malas palabras. Vete de aquí, perro. Yo me imagino que otras personas comenzaron a agarrar piedras, listo para pedrearlo. Yo me imagino que otras personas, ¡ay! Santo Dios, y comenzaron a caminar por atrás. Y este hombre se tira y se postró delante de la comunidad. La Biblia no dice qué tan cerca estaba de Jesús. La Biblia no nos dice. Pero yo me imagino que él estaba cara a cara. Él pudo haber visto a Cristo cara a cara. Y como está en el suelo, ¿se recuerdan lo que ellos tenían que hacer para sobrevivir? Tenían que pedir. Él está tirado en el piso y hace lo que siempre ha hecho toda su vida. Pero no está pidiendo por dinero y no está pidiendo por comida. Él solo comienza a decir, Señor, si tú puedes, límpiame. Si quieres, tú puedes limpiarme. Y esto es algo muy interesante cuando nos ponemos a pensar en esto. Porque aquí hay una calificación fundamental para venir a Jesús. Es el reconocimiento de la condición de uno. Para venir a Cristo tú tienes que reconocer tu condición ante un Dios santo. Este hombre pobre no viene a Jesús para que le cure, sino para que lo limpie. Aunque este hombre no era más pecador que otro, su condición era una parábola del pecado. Este hombre sabía que era impuro.
Sabían que no tenía remedio, nadie más le podía limpiar. No había nadie que él pudiera hacer para ayudarse a sí mismo. Es posible que todos se hayan rendido de él, incluso su familia. La triste advertencia, impuro, impuro, marcó su vida, moldeó todo quien él era. Él se miraba a él mismo como alguien sucio. Realmente creía que no había nada dentro de él digno de alabanza a Dios. Estoy sucio. Sin embargo, este hombre estaba en una posición perfecta para recibir la gracia de Dios. Dios no viene a los autosuficientes, aquellos que creen que no tienen necesidad o imaginan que pueden hacerlo solos. Dios viene a aquellos que están quebrantados de espíritu. Dios viene a aquellos que reconocen su condición ante Él. Si quieres venir a Cristo, esta es la forma en que debes de venir ante Él, reconociendo que tú eres un hombre sucio, que tú y yo somos impuros delante de Él. Hermanas y hermanos invitados, este leproso es una ilustración física de nosotros mismos sin Cristo. El pecado ha invadido todas nuestras capacidades. La lepra del pecado corre y cubre todo nuestro cuerpo. Nacimos impuros, venimos a este mundo como pecadores y nuestra condición no mejora. Nos empeoramos cada día más. Nos ponemos peor. Ningún médico, ningún padre, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol puede limpiarte. Nadie puede curarte. Solo Cristo Jesús puede hacer eso. Espiritualmente, sin Cristo, somos hombres muertos que caminan. Somos marginados. Y la única forma de recibir limpieza es reconocer que eres impuro. Algunos tratarán de venir y decir, yo no soy tan malo. Yo creo que Dios me debe de recibir porque hago cosas buenas. No soy tan malo como otras personas. Amigo, algunos piensan que soy 25% sucio. No estoy tan mal. Amigo, para ser 25%, 10%, 5%, 1%, 0.5% sigue sucio. Tú y yo no podemos entrar en la presencia de un Dios santo con ningún porcentaje de impureza. Debemos estar totalmente lavados. Debemos reconocer lo que Simón Pedro le dijo a Jesús en el versículo 8. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí, Señor, porque no soy digno. Apártate de mí, Señor, porque he fallado. Y mientras este hombre le ruega a Jesús, fíjate en su posición. Al ver a Jesús, él cayó rostro en tierra y le suplicó. Este hombre está en una sumisión. El humilde leproso puso toda su alma en adoración mientras se postraba delante de Jesús. Se está sometiendo a Jesús como la única persona que le puede limpiar. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40, nos dice algo muy importante, pero lo más conmovedor de este hombre es la verdadera fe. Rápidamente, escuchen, su verdadera fe, que solo Jesús le puede limpiar. En Marcos capítulo 11, versículo 40, es una pasaje paralelo de Lucas capítulo 5, de Lucas capítulo 5. En el tiempo griego, en Marcos capítulo 1, versículo 40, en el Evangelio de Marcos indica que este hombre que está tirado a los pies de Jesús, él está repitiendo esta frase. Sí, Señor, si quieras, puedes limpiarme. Eso implica que el hombre está delante de Jesús y no para de decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él está rogando, repitiendo. Señor, si quieras, puedes limpiarme.
Cuando lo piensas, su declaración es notable por su fe. Aquí hay un hombre que declara su creencia de que Jesús puede hacer lo que solo Eliseo había hecho, sanar a un leproso. No es una cuestión de habilidad, es una cuestión de voluntad. Mi querido hermanos, Jesús tiene todo el poder para hacer cualquier milagro. Él es el Dios poderoso. Él puede cambiar su situación porque Él tiene el último palabra. Él es el Dios poderoso. Cuestionar que Dios lo puede hacer sería incorrecto. Este hombre no está dudando del poder de Dios. Pero si es la voluntad de Dios es algo diferente. Mi querido hermanos, Dios puede sanar a los enfermos hoy en este día. Pero probablemente no es la voluntad de Dios. Y eso no implica que Dios no es un Dios poderoso, porque su condición no cambia. Su característica es lo mismo. Él es Dios poderoso. Note que aunque el leproso le ruega a Jesús, él también sabe que Jesús le puede sanar. Pero escuchen, mis queridos hermanos, este leproso no le demanda a Jesús. Él dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a Jesús demandándole a Él? Señor, cúrame, sáname. Y tampoco este hombre no está amenazando a Dios. ¿Cuántas veces las personas dicen, Señor, si tú no me sanas, yo ya paro de ir a la iglesia? Señor, si tú no me sanas, ¿para qué seguirte? Y hay muchas personas que abandonan a Dios porque no ven a Dios mover y hacer su voluntad como ellos lo quieren. Mis queridos hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa por ti. Y no hay nada malo en suplicar a Dios, viniendo valientemente ante su trono con petición. No hay nada malo. Sin embargo, Dios dice, ven y pídeme. Y os recibirás. Pero recibirás si es conforme a su voluntad. Así que nunca debemos exigir cosas de Dios o intentar amenazar a Dios para que haga lo que queremos. La fe es saber que Dios puede hacer cualquier cosa y aceptar que Dios haga o deje de hacer. Lo que Dios decide, lo acepto. Señor, yo sé que tú puedes, pero si es tu voluntad. Este hombre se arrodilló sobre su rostro ante Cristo en humilde postración. Era plenamente consciente de su condición, pero cree que Jesús puede sanarlo. Vemos la petición de este hombre, pero también vemos una respuesta y un mandato del que limpia. Como el hombre le ruega repetidamente a Jesús, el versículo 13 dice, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Este hombre que no pudo sentir mucho, sintió la mano de Dios ese día tocarle. El hombre que durante años no recibió ningún tipo de toque de familiares, amigos o líderes religiosos, sintió el toque del Mesías ese día. La gente lo evitaba, la gente corría de él, lo evitaban, pero Jesús se acerca a él. Sus manos, mis queridos hermanos, la palabra dice que lo tocó. Sus manos estaban firmemente sobre él. No es como esos tipos de toques cuando tú sabes cuando alguien está enfermo y le quieres saludar, pero no quieres faltarle el respeto. O cuando le quieres dar el mano, pero le tratas de agarrar los deditos. No fue ese tipo de toque. Jesús puso su mano completo, firmemente sobre él. Y todo su alrededor que está en ese día, todo el pueblo, está viendo Jesús tocar a este leproso. ¿Recuerdan que tocar un leproso significaba que ahora Jesús era qué? Impuro.
Y esta es la belleza del Evangelio, mis queridos hermanos. El toque de la mano pura de Cristo sobre el leproso impuro es el paralelo a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús se hizo carne, se hizo pecado por nosotros y renunció a su pureza. El limpio se hizo sucio para que el sucio pudiera ser limpio. Mis queridos hermanos, eso es nuestra historia si hemos recibido a Cristo Jesús. Eso es nuestro testimonio. Un día yo estaba sucio, pero por gracia y misericordia hoy estoy limpio. Y no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho a mí. Él me ha tocado con su mano poderosa y Él ha limpiado mi cuerpo. Él ha quitado el castigo del pecado. Y por sangre del Cordero soy limpio. Jesús tocó a este hombre, como ha tocado a cada uno de nosotros que invoca su nombre. Es más, no solo se encargó del hombre, sino que dijo, sí quiero limpiarte. Queda limpio. Lucas registra al instante, se le quitó la lepra. Si se recuerdan por un momento, Lucas describe en el principio que este hombre estaba cubierto, llena de lepra. Y en un instante, toda su lepresía se fue. Amigos, Cristo puede cambiar tu vida en un instante. Si solo dejas que te toque. Tu lepra se puede ir en un instante. Tus luchas se pueden ir en un instante. Con el toque del Mesías, con el toque de Cristo. Amigos que no han decidido aceptar a Cristo, quiero que sepan que Jesús está acercándote a ti y no a ti a Él. Y Jesús está extendiendo su mano hacia ti. Él quiere limpiarte. Como le dijo al leproso, sí quiero. Jesús quiere limpiarte hoy en esta mañana. Y Él quiere limpiarte siempre. Y Él te quiere limpiar completamente. No parcialmente, completamente. Él conoce tu condición. Él te ve y Él está dispuesto a limpiarte. Todo lo que debes hacer es correr hacia Cristo y dejar que Él te toque. Déjeme decirte algo. Jesús no te limpia de nuevo parcialmente. Cuando Él te lava completamente. Pero mantengan en cuenta, cuando Jesús te limpia, implica algo. Implica que debes vivir tu vida en obediencia a Cristo. Jesús no solo te quiere limpiar para que te mires bonito. Jesús te quiere limpiar para que tú le sigas a Él fielmente. En el versículo 14 dice así: no se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que los sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Lucas solo nos menciona acerca de que las noticias se extendieron aún más. ¿Cómo esta noticia se extendió? ¿No es cierto? La multitud le vio. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 45, nos dice que la razón por que la noticia se difundió aún más fue que el hombre limpio desobedeció a Jesús y proclamó su sanidad en alta voz. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo hacer? Quédate callado y preséntate delante del ¿quién? El mandato de Jesús no tenía la intención de que el hombre guardara silencio para siempre acerca de su curación, sino que primero cumpliera con el requisito de la ley, presentarse delante del fariseo, delante del rabí. Jesús quiso testificar a los sacerdotes judíos que Él vino a cumplir la ley
y que Él es el Mesías que tiene el poder de limpiar no solo a los leprosos, sino también a los pecadores. Pero la desobediencia de este leproso limpio es comprensible, ¿no? Si Jesús te sanaría hoy en esta mañana, ¿qué harías tú? Lo proclamarías a todos, ¿no? Porque este tipo de noticias no se puede guardar en silencio. Y debemos de testificar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pero Jesús le ordenó a este leproso que se quedara callado. Mis queridos hermanos, aunque eran buenas noticias lo que este leproso quería compartir, y aunque no era nada malo, no era excusa para desobedecer a Dios. Y de esto podemos aprender que no debemos ser guiados por nuestras emociones. Sin duda, el hombre no entendía por qué Jesús le mandaba a callar. Era extraño tener una situación en la que un hombre fuera desobediente por testificar. Pero Jesús estaba preocupado por el testimonio del leproso ante los sacerdotes. Jesús sabía que proclamar este milagro solo atraería a multitudes más grandes que quieren sanaciones, pero que no estaban interesados en obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy van a campañas de milagros? No a recibir a Dios, sino a solo recibir sus milagros. Y Jesús lo sabe. Por lo cual Jesús le dice, quédate callado. Porque hay muchas personas que vienen a Jesús solo por recibir, pero no a recibir a Cristo. El hombre actuó en base a sus sentimientos y no en obediencia a lo que el Señor le dijo. Mis queridos hermanos, vivimos en una cultura orientada a los sentimientos. La gente dice, y yo he hablado con muchas personas que llegan a la oficina y me hablan, sentí al Señor en ese servicio. Yo sentí al Señor en la música. Me movió, me tocó. Me sentí bien cuando fui a la célula. Nunca me había sentido tan bien cuando escuché ese mensaje tocar mi alma. Realmente siento el Espíritu de Dios en esta iglesia. Y unas semanas más tarde, cuando están teniendo serios problemas en su caminar cristiano, dicen, no he sentido la presencia de Dios como antes. Mis queridos hermanos, todo es sentimientos. Escúchame en esto. Si vives tu vida cristiana basadas en emociones, no obedecerás al Señor. Porque cuando los tiempos son buenos es fácil. Pero cuando tus emociones están malos, no quiero escuchar nada de Dios. ¿Cómo entonces debemos vivir nuestra vida? Debemos vivir en base de la palabra de Dios. Jesús estableció su mandamiento a este hombre sobre lo que ordenó Moisés. En Levíticos 14 era un orden de Dios, que los enfermos, que los impuros se presentaban ante los sacerdotes para ser considerados limpios. Había un proceso específico acerca de la limpieza. Y hay veces en la vida donde Dios nos dará órdenes que sí entenderemos, como el leproso que tenía que seguir la ley de Moisés. Pero habrá momentos en la vida cristiana cuando no entendemos las razones detrás de los mandamientos de Dios. Como el leproso debe de quedarse callado. No hay explicación, solo lo tiene que hacer. Pero cualquiera que sea el mandato de Dios, entendible o no, debemos ser obedientes a lo que Él nos dice. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo de completa obediencia. Para mantener su enfoque en vez de su popularidad o demandas de su tiempo, lean lo que dice el versículo 16. Porque la multitud está llegando ante Jesús y están viniendo a Él por milagros y sanidad. Y note lo que Jesucristo hace. Solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Escucharon lo que hizo Jesús? Mientras que la multitud llegaba a Él,
¿qué hizo? Se apartó de la multitud para estar con el Padre. ¿Pueden visualizar eso? Las personas llegan a Jesús para recibir sus milagros, sus sanidades, y Jesús se aparta por un tiempo para estar con el Padre. Mientras yo pienso en esto y tuve que ser sincero con yo mismo, todo lo que pasa por mi mente es con qué frecuencia simplemente yo me retiro o yo me alejo de todo para estar con Dios. Y piensa por un momento, porque con frecuencia cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos vidas ocupadas. Tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos escuela, tenemos tantas cosas que hacer. ¿Y cuántas veces de nosotros en esos momentos que tengo tantas cosas que hacer, digo, prefiero estar con Cristo? Mi querido hermano, Jesucristo lo hizo, por lo cual, ¿quién somos nosotros para también no hacerlo? Si Jesús tuvo que tener tiempo con el Padre solas, ¿por qué nosotros también no hacemos lo que Cristo Jesús hizo? Mi querido hermanos, Jesús tuvo que hacer tiempo para crecer y para ser más y más fuerte. Y usted y yo también tenemos que tener tiempo solas con Cristo. No sucede accidentalmente frente a los horarios ocupados y las muchas responsabilidades con lo que todos luchamos. Pero supón que has experimentado la limpieza milagrosa de Jesús de tu pecado. En este caso, cada persona que ha sido limpiado por la sangre del Cordero debe vivir su vida en total obediencia a su palabra. Y para ser obediente a su palabra, tenemos que tener tiempo con Él solas, en la Biblia y en oración. Hoy en esta mañana podemos aprender valiosas lecciones acerca de la curación de este leproso. Si hoy en esta mañana no has aceptado a Cristo y quieres ser limpiado de tus pecados, les ruego y les exhorto, corren a Cristo y deje que Él te toque. Y no solo deje que Él te limpie, obedézcalo. Pero también esto es una exhortación para aquellos como nosotros, cristianos, que ha sido limpiado por Cristo. Debemos también obedecerle a Él, correr a Él y tener tiempo con Él para ser más como Él. En un mundo que está contaminado y lleno de virus, y estoy hablando de pecado, es fácil también para nosotros contaminarnos de nuevo. Y si no somos cuidados, mis queridos hermanos, algunos pueden regresar a su condición como leprosos. Por lo cual, déjenme orar sobre nosotros hoy en esta mañana. Y que nuestro deseo y nuestro anhelo sea, Señor, límpiame. Límpiame. Déjeme seguir caminando en limpieza. Déjeme seguir siendo más como tú. Déjeme orar por nosotros. Y no sé si hay alguien hoy en esta mañana, y usualmente no hago esto públicamente, pero tal como este hombre leproso vino ante Jesucristo públicamente, no sé si hay alguien hoy en esta mañana que quiere tomar la decisión a seguir a Cristo. Voy a pedir con ojos cerrados y rostros inclinados. No sé si hay alguien que quiere tomar esa decisión a seguir a Cristo. Y quizás si hay alguien hoy, quiero decirle y le quiero invitar que si solo me puede dar un señal donde estés. Si quiere levantar su mano o ponerse de pie, pero si hay alguien hoy en esta mañana que quiere venir ante Cristo y ser limpiado y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le invito que hoy hagas esa decisión. Tómalo. Es la mejor decisión que puedes hacer. ¿Hay alguien hoy en esta mañana?
que quisiera